Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Pues ya volvemos a estar aquí en este auditorio central del edificio D-Factory en la Zona Franca de Barcelona y vamos a empezar la penúltima sesión del día, que es sobre computación cuántica. Vamos a hablar de los avances que está teniendo y los que irán implementándose paulatinamente en la industria para aportar valor. Esta mesa redonda la va a moderar, tengo aquí a mi izquierda, Jaime Gómez García. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Jaime es Head of Quantum Technologies del Grupo Santander. Es un reconocido experto en telecomunicaciones, en blockchain y tecnologías cuánticas, con una amplia experiencia profesional en el sector financiero. Ha sido reconocido como LinkedIn Quantum Top Voices 2022 por su labor como divulgador de las tecnologías cuánticas y de su impacto en las empresas. Jaime va a estar acompañado a su izquierda por Marta Pita, también por Alba Cervera y por Enrique Sánchez presenciales. Y luego tenemos también en pantalla, conectaremos con Carlos Kuczkowski. Te dejo con ellos, que los vas a presentar mejor. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Las tecnologías cuánticas, y en concreto la computación cuántica, pueden suponer un avance disruptivo que revolucione la industria y en general incluso nuestra sociedad. Pero, ¿qué es la computación cuántica? La computación cuántica es un nuevo modelo de cálculo, de computación, que aprovecha las propiedades de la mecánica cuántica, como por ejemplo la superposición o el entrelazamiento, para ser más eficiente en la resolución de algunos problemas que son muy complejos. Para comprenderlo de una manera sencilla, imagínate que tu problema es llegar al otro lado de una muralla muy larga, que esa muralla tiene una puerta muy pequeñita. Para resolver ese problema de llegar al otro lado de la muralla, puedes hacerlo o bien con un coche de carreras o una persona andando. ¿Quién va a cruzar antes la muralla? ¿Quién va a llegar antes al otro lado de la muralla? Pues el coche de carreras, por muy deprisa que vaya, no va a llegar antes que la persona que cruce la puerta y la atraviese. Esto es un símil que nos puede permitir comprender qué es la computación cuántica. No es que sea una computación más rápida, sino es una computación que para determinados tipos de problemas puede ser mucho más eficiente. Y por tener un dato muy concreto, la criptografía que utilizamos hoy, la que hace segura nuestra sociedad digital, se basa en problemas matemáticos que son increíblemente complejos de resolver. Los grandes superordenadores que existen en el mundo tardarían
decenas de miles de años o incluso la edad del universo en romper una clave criptográfica. Sin embargo, un ordenador cuántico puede trabajar con esos problemas y resolverlos en cuestión de horas, minutos o incluso segundos. Esa es la diferencia, esa es la capacidad que tiene la computación cuántica de ser más eficaz al resolver algunos problemas. Y esto, pues evidentemente podéis imaginaros que genera muchísimas oportunidades que pueden ser aprovechadas por la industria y por la sociedad en general. Para tratar estos temas tenemos hoy con nosotros a Marta, a Alba, a Enrique y a Carlos, que ya le veo conectado. Y vamos a centrar nuestro debate alrededor de 4 pilares. Por un lado, el talento, que en mi opinión, a pesar de que tenemos unos ponentes muy talentosos, pero lo va a representar Marta. Tenemos el emprendimiento, que lo representa, en mi opinión, muy bien Carlos Kuczkowski. Alba Cervera es una gran representante de lo que es la construcción de un ecosistema. Y Enrique Sánchez es una persona que vive en el mundo de la geopolítica. Así que creo que tenemos un panel fabuloso para una visión multidisciplinar de qué es lo que nos espera con la computación cuántica. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocer a Marta Pita. Hola, Marta. Hola, Jaime. Marta Pita Vidal es matemática e ingeniera física especializada en física cuántica aplicada. Actualmente trabaja en QTech en los Países Bajos y está preparando su doctorado. Su investigación se centra en la hibridación de diversas técnicas para crear qubits. Qubits son bits cuánticos. Y ha sido también investigadora en el MIT en Estados Unidos y en el ICFO, aquí muy cerquita de Barcelona. Marta, eres una estudiante muy brillante que ha elegido la computación cuántica para orientar tu futuro profesional. ¿Qué te ha animado a especializarte en computación cuántica y qué visión tienes del futuro en este campo para los jóvenes investigadores? Pues desde mi punto de vista, que como dices es el de alguien que realiza investigación en un ambiente puramente académico, la computación cuántica me pareció, en el momento de decidir a qué dedicarme, un campo que ofrece una oportunidad única de simultáneamente estar en contacto con la investigación más fundamental en procesos de mecánica cuántica puramente científicos, pero simultáneamente estar en contacto con el desarrollo y participar en el desarrollo de una tecnología que puede cambiar radicalmente la forma en la que se realizan diferentes cosas en la industria. Y esto creo que es una oportunidad una situación que es única en el ámbito de la computación cuántica. Me parece que ofrece un balance perfecto entre algo que es estimulante intelectualmente y simultáneamente que es útil y que nos permite hacer algo con nuestras propias manos. De hecho, es algo que no se nota en el ambiente, desde mi punto de vista, en el ambiente universitario. Estamos en contacto con un ambiente de startups y empresas alrededor que ejemplifican muy fácilmente, muy directamente el hecho de que este desarrollo científico muy fundamental que estamos llevando a cabo en la universidad está muy en contacto con algo que está dando lugar a nuevas startups y a nuevas oportunidades. Y de hecho, esto me relaciona con la segunda pregunta que hiciste, que es si veo que si me parece que tiene futuro para un estudiante el trabajar en este ámbito. La respuesta es claramente que sí. El problema no es si tiene futuro, no es decidir qué paso tomar después del doctorado, porque tradicionalmente alguien que realiza un doctorado se dedicaría a hacer un postdoc inmediatamente después. Ahora mismo la pregunta es si dedicarse a hacer un postdoc o si no ir a trabajar en uno de los grandes gigantes tecnológicos que se dedican a la computación cuántica, o incluso si emprender y formar tu propia empresa, porque es algo que está pasando en todas partes ahora mismo. Hay mucha demanda ahora, ¿verdad? Sí, desde luego, ahora mismo. Sí, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Has mencionado mucho en las startups y demás y tenemos a Carlos con nosotros. Hola, Carlos. Carlos es cofundador y CEO de QCentroid, desde donde busca acercar el aprovechamiento industrial de las tecnologías cuánticas, facilitando el intercambio de conocimiento y experiencia entre empresas y creadores. Es miembro del Global Future Council en Quantum Computing del World Economic Forum
y es también miembro del Strategy Advisory Board del Quantum Flagship de la Unión Europea. Hola, Carlos. Has salido de una gran entidad financiera movido por tu convicción de que la computación cuántica tiene mucho que aportar a la industria. ¿Qué aplicaciones de interés industrial podemos esperar de la computación cuántica? Buenas tardes a todos. Es un placer poder estar compartiendo con vosotros pasión y experiencia y área de impacto. La pasión que me mueve, y creo que a muchos de los que estamos aquí, es el gran impacto que puede generar la computación cuántica a toda la sociedad, a todas las industrias. Y es bastante complicado prever a largo plazo qué impacto va a tener, como pasó en los años 40 y 50 con el comienzo de la sociedad de información y comunicación que estamos viviendo ahora. Pero hay una serie de áreas que hay un consenso entre el ecosistema donde va a generar un impacto disruptivo en industrias verticales y también en sectores capacitadores horizontales. Como habéis explicado, la computación cuántica tiene la gran capacidad de solventar problemas que hasta ahora llevan horas, días o muchos años en minutos o segundos, ¿no? Por medio de optimización o simular un entorno donde se está reflejado modelado por la mecánica cuántica. Entonces, pongamos algunos ejemplos para darle más cara y ojos a este impacto, ¿no? Por ejemplo, salud. La capacidad de probar diferentes medicamentos en personas es un problema complejo y, una vez más, un problema que se puede mejorar por mecanismos de optimización, con lo cual la computación cuántica tiene su juego. Crear nuevos fármacos es importante o indispensable poder simular cuáles son las reacciones que hacen esos fármacos con moléculas o proteínas, o que tienes comportamiento cuántico, con lo cual la simulación también tiene gran papel para poder modelar o generar nuevos medicamentos en lugar de en años, incluso en semanas, ¿no? Otros ejemplos serían las finanzas. Las finanzas también y la inversión se rigen en poder recomendar a alguien su mejor producto o intentar hacer portfolios de inversión que tengan menor riesgo y mayor rentabilidad, que es un problema de combinatoria. Un ejemplo más de cómo está también, ya empieza a hacer algo de impacto y se espera bastante en los siguientes años. Logística y supply chain es otro de los grandes ejemplos. La logística es un problema también de optimización, el tradicional problema del viajero, que es un problema de grafos, donde cuando tienes muchos puntos que distribuir y diferentes tipos de clasificar o de almacenar carga, también es un problema complejo. Por medio de optimización cuántica se puede mejorar. Podríamos seguir con publicidad y advertising, que también es un problema complejo de que a quién dar la publicidad más adecuada. Así vais viendo que en todas las industrias tenemos problemas de optimización o simulación donde la computación cuántica va a generar gran impacto. Luego hay otros sectores horizontales donde van a impactar a todas las industrias que ahora estamos utilizando. Y los dos ejemplos para mí más punteros son el Machine Learning. Machine Learning, la computación cuántica, tiene dos ángulos. Uno, por medio de optimización, mejorar el entrenamiento de modelos actuales de Machine Learning al seleccionar las variables que tienen más impacto en tu modelo. Y eso aplica a cualquiera que esté utilizando Machine Learning o que vaya a utilizarlo. Y también para mí uno de mis ángulos de más pasión es el clima y la transformación sostenible. Un ejemplo sería cómo podemos hacer nuevos catalizadores para capturar carbón, o los ejemplos que hemos dicho, por ejemplo, en logística o en finanzas, cómo pueden hacer rutas más eficientes que disminuyan menos carbón, o materiales también nuevos para la economía sin carbón. Y por último, comentar que las industrias que están yendo más rápido son las que ya están utilizando la nube, porque la computación cuántica va a estar disponible, está disponible en modo nube. Y también dejo una pregunta abierta de otras dos grandes tendencias de cómo la computación cuántica va a afectar al metaverso, que es muy interesante, y sobre todo a los gemelos digitales, y cómo se va a unir con la Web3. Muy bien, a ver si podemos luego tratar esa pregunta. Esta mañana ha habido un panel de blockchain con buenos conocidos tuyos y míos. Pasamos, si queréis, a Alba. Alba es doctora en física, Alba Cervera Alierta es doctora en física por la Universidad de Barcelona y realizó un postdoctorado en la Universidad de Toronto. Su área de investigación es la computación cuántica, con especial énfasis en el uso de ordenadores cuánticos a corto plazo, y este es un asunto muy importante. Ahora hablaremos de plazos en esta sesión. Actualmente es investigadora senior en el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, y es coordinadora del proyecto nacional Quantum Spain. Alba, Quantum Spain se presenta como, lo leo, el impulso definitivo al ecosistema de computación cuántica de España. Cuéntanos, ¿qué es Quantum Spain y cuál es el objetivo de un ecosistema cuántico nacional?
Pues así a grandes rasgos, ¿no? Quantum Spain lo que es un proyecto que va a la red española de supercomputación, que somos 13 centros por toda España, y uno de los objetivos principales es el de dar servicios de computación cuántica a toda la sociedad, desde academia a industria, startups, a quien necesite la tecnología. Y un poco la lógica detrás de Quantum Spain es que nosotros como centros de supercomputación llevamos muchos años especializados en dar servicio en computación avanzada, ¿no? High Performance Computing, y la idea es que ahora obtengamos un ordenador cuántico que se va a instalar en el BSC, en Barcelona, y demos ese servicio también a quien lo necesite, ¿no? Entonces, eso es como el gran pilar de Quantum Spain, pero tiene otros. También no deja de ser una tecnología pues, muy nueva, muy disruptora, como estamos hablando, y es importante pues, también llevarla a la sociedad, ¿no? Y un poco ayudar a que todos los que lo quieran necesitar o quieran explorar computación cuántica, pues sepan cómo hacerlo. Y por eso también tenemos un programa de training que es abierto a todo el mundo, y la gracia es en generar contenidos desde alguien que ha estudiado física y quiere saber más de cuántica, o alguien que ha estudiado finanzas y quiere saber cuáles son los algoritmos cuánticos que están hoy en día en producción, ¿no? Pues un poco acercar varias disciplinas. Y por último, la investigación básica, obviamente, el desarrollo de algoritmos cuánticos, el estudiar a ver todas estas aplicaciones como las que ha mencionado Carlos, ¿no? Pues a ver qué oportunidades hay, y para eso contaremos con el respaldo de hasta 14 centros de investigación de toda España. O sea que en total vamos a ser 27 instituciones. Es un proyecto ambicioso, pero al mismo tiempo el de creación de ecosistema, que por eso estamos tan distribuidos. Y precisamente hablando de esta creación del ecosistema, es fundamental que los centros de investigación, y en concreto los de supercomputación como el nuestro, ofrezcan este servicio, esta infraestructura computacional a todo el mundo, ¿no? Porque es como la base sobre la que luego vendrán empresas o vendrán grupos de investigación a desarrollar esta tecnología hasta el siguiente nivel. Y ese es básicamente Quantum Spain, un poco la semilla sobre el que crecer todo el ecosistema en España. Perfecto. Yo creo que quienes en la audiencia estén en alguna industria con ánimo de aprender, a experimentar, saber qué nos depara el futuro, yo creo que Quantum Spain y Albas son un excelente contacto para introducirse en este mundo. Vamos con nuestro último ponente, Enrique Sánchez Bautista. Enrique es doctor en física cuántica por el Instituto de Ciencias Fotónicas, el ICFO, que ya lo hemos mencionado, aquí en Barcelona. Ha estado en la dirección de programas especiales de la Comisión Europea realizando el primer estudio de uso de comunicaciones cuánticas para la infraestructura de Galileo. Actualmente dirige la representación de la Sociedad Europea de Física y la oficina del Quantum Flagship en Bruselas, desde donde coordina la interacción con las instituciones europeas, así como varios proyectos para la comunidad de tecnologías cuánticas en Europa. Enrique, ¿cuál es el papel actual de los gobiernos y entidades supranacionales en el desarrollo de la computación cuántica y qué estamos haciendo en Europa? De alguna manera, también, ¿qué es el Quantum Flagship? Muchas gracias, Jaime. Antes de nada, entonces, bueno, sabemos que las tecnologías cuánticas han pasado de ser desde hace unos años algo meramente limitado o restringido a investigadores, centros de investigación, universidades, a realmente que la tecnología ha permitido que ahora mismo se están abriendo una serie de posibilidades a nivel tecnológico, innovador y demás, que, por supuesto, las administraciones públicas, en concreto puedo hablar de la Comisión Europea, donde yo estaba, nos encargábamos de monitorear todos estos avances, ya sea a nivel europeo, in-house, que era lo que teníamos, qué capacidades teníamos industriales, de investigación, cómo avanzaba el número de patentes dentro de la Comisión Europea, o sea, dentro de Europa, digamos, o en China, en Estados Unidos, en Australia, Japón, Rusia, porque esto abre muchas oportunidades y también abre unas amenazas que como entidad supranacional teníamos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, este era uno de los roles principales que teníamos que hacer, y en base a las oportunidades y las amenazas que habría, digamos, la evolución de estas tecnologías, se desarrollaron distintos programas de las tecnologías cuánticas. Todo empezó con el Quantum Flagship, como comentas, que es un programa de Horizonte 2020, era un programa específicamente de investigación para destinar 1.000 millones de euros para desarrollar mejor el campo de la investigación en tecnologías cuánticas.
Después del Quantum Flagship han venido otra serie de programas en paralelo porque ya la Unión Europea ha sido capaz de incrementar el Technology Readiness Level en particulares tecnologías. Estamos hablando del Quantum Flagship, que fue la iniciativa inicial. Ahora ya tenemos 2 programas de infraestructuras, la European Quantum Communication Infrastructure, la European Quantum Computing and Simulation Infrastructure, así como programas dedicados a la financiación de startups, la financiación de alguna manera el ecosistema industrial, el desarrollo de unos estándares para Europa, para estas tecnologías, así como otros programas paralelos más pequeños, y a su vez también el tratar de alinear lo máximo posible la estrategia europea con las distintas estrategias nacionales. En esta línea, Quantum Spain viene a ser un poco, corrígeme Alba si me equivoco, una semilla de lo que podría ser una futura estrategia nacional de tecnologías cuánticas para España, lo cual es muy interesante y necesario a la vez. Y por otro lado, ¿qué pasará de aquí a unos años? El Quantum Flagship terminará. Ya no nos quedan muchos años de ello, pero nos quedarán las infraestructuras que darán el servicio a la Unión Europea. Y una de las cosas que también se pretende hacer es crear una red de iniciativas nacionales de tecnologías cuánticas para crear una red similar a Euramet, que es una red que funciona en Europa bastante bien, da buenos resultados desde hace ya bastante tiempo, y se pretende hacer algo parecido con las tecnologías cuánticas para, de alguna manera, coordinar entre los distintos países de la Unión Europea en esta tecnología soberana, que sin duda es muy importante. Me gustaría destacar por último, sé que seguro que aquí se ha hablado de la nueva regulación de los microchips que va a tener Europa. En particular, va a haber una mención específica a los chips cuánticos, que son necesarios para el desarrollo de la computación cuántica, porque una de las cosas que nosotros transmitimos a la Comisión Europea era, oye, no nos centremos únicamente en los microchips basados en semiconductores, porque los microchips para computación cuántica a veces son cristales o son materiales superconductores o de otro tipo. Dejemos esta puerta también abierta con un capítulo específico en la regulación. Y he de decir también que a nivel político de la Unión Europea el apoyo es, sin duda, bastante más del que me podría haber imaginado en mis mejores sueños. La vicepresidenta Vestager, la segunda persona que más manda en toda Europa, va a participar la semana que viene en una entrevista específica hablando de los quantum chips dentro del Chips Act. ¿De acuerdo? Esto lo menciono como algo destacable, efectivamente, por lo que creo que es importante este campo, sin duda. Muy bien, pues yo tengo que decir al público que aquí vamos a estar 42 minutos, pero nosotros llevamos mucha mesa de debate en los días anteriores, y hoy en la comida, Carlos, te la has perdido. Y vamos a intentar extractar un poquito ese diálogo que hemos tenido, y en vez de simplemente hacer preguntas, yo creo que mejor tengamos un diálogo pues tal como el que hemos tenido nosotros estos días que hemos estado conociéndonos, y en algunos casos y en la comida, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta que hay que aclarar a quien no conozca mucho de la computación cuántica, claro, hemos hablado de unos potenciales maravillosos, pero ¿y por qué no lo estamos utilizando ya? Bueno, es una tecnología inmadura, pero inmadura, ¿cuál es el plazo? ¿Cuándo se va a poder aprovechar la tecnología cuántica? ¿Quién ataca? Voy a atacar yo por la cuenta de nuestro proyecto. A ver, los ordenadores cuánticos, primero de todo, cuando hablamos de tecnologías cuánticas hablamos de varios tipos de tecnología, comunicaciones, sensores, computación. En el nivel de las comunicaciones, hasta donde yo sé, sin ser yo experta en comunicaciones, ya se han demostrado diferentes comunicaciones entre ciudades usando fibras ópticas y al final pues con información cuántica. A nivel de computación cuántica, que es lo que afecta, digamos, a nuestro proyecto, estamos hablando de que ya existen prototipos de estos ordenadores cuánticos desde hace años, de hecho, desde los años 2010 en adelante. Son todavía prototipos, lo que significa es que ahora estamos empezando a ver algunos ejemplos
muy concretos de problemas muy específicos donde un ordenador cuántico parece que ya empieza a dar, digamos, esa aceleración en algún problema en concreto. Entonces, ya tenemos estos ordenadores cuánticos, o sea, si esa es la parte de la pregunta. La pregunta es quizá cuándo nos van a dar un resultado, digamos, útil, dependiendo de la definición de útil, ¿no? De útil para una empresa, por ejemplo, ¿no? Para un problema concreto. Eso es mucho más difícil de resolver. Y ese es el motivo, en mi opinión, el por qué van saliendo tantísimos proyectos que apuestan por diferentes tipos de tecnologías, porque una cosa importante en computación cuántica es que no es como con los semiconductores y los chips normales, que sabemos que son los semiconductores los que funcionan, sino que en cuántica tenemos muchas tecnologías, todas con sus pros y sus contras, y no está claro a día de hoy, y hablábamos en la comida precisamente con Marta, de cuál va a ser la tecnología que va a funcionar, la del futuro, la que nos permita hacer computación universal. Y por eso se están explorando muchas diferentes. Y hablábamos también, y bueno, Marta puede comentar más sobre ello, que también dependiendo de qué tecnología en concreto puede ser más o menos útil para determinados problemas. Entonces es muy difícil dar una estimación concreta porque va a depender mucho del problema que queramos resolver. Y aún así estamos lejos del ordenador cuántico que factorizará y romperá la criptografía, pero bueno, la discusión que tenemos a nivel todos político es que hay que estar preparados para cuando llegue. Sí. Quizá como para añadir a eso, mencionabas la computación cuántica universal, que sería como el concepto de un ordenador cuántico que pueda resolver cualquier tipo de algoritmo cuántico que programes sin saberse con antelación cuál va a ser. En esto estoy de acuerdo contigo, que seguramente no sea algo que pase a corto plazo, pero a lo que yo personalmente le veo más futuro, más a corto o medio plazo, es a ordenadores cuánticos hechos para un fin específico, quizá muy a partir de una colaboración entre un equipo de investigación que desarrolle hardware con una empresa o una entidad que necesite resolver un problema concreto. Y este tipo de problemas muchas veces, como decía antes Carlos, están en el área de cualquier tipo de problema que involucre en sí mismo un proceso cuántico, como por ejemplo en el área de la química molecular, de la farmacología, por ejemplo, o simplemente en la ciencia de materiales. Hay problemas muy específicos que se pueden simular de forma cuántica, que es viable simularlos de forma cuántica más a medio plazo. Y para esto no haría falta un ordenador cuántico universal, sino quizá uno diseñado específicamente para ese problema. Yo creo que para esto es para lo que más futuro hay a corto o medio plazo, para este tipo de problemas de simulación cuántica. Es a lo que más accesible es en este momento, yo creo. Claro, entiendo que lo que nos estáis explicando es que hay muchos tipos de computación cuántica, muchas maneras para aprovechar la física cuántica para hacer computación y bueno, se está trabajando con unas y otras y algunas pueden ser útiles para problemas específicos a corto plazo, mientras que una tecnología más general está todavía un poquitín más lejos y se está trabajando en ello, ¿no? Correcto. ¿Es así? Sí, sí, totalmente. Y si me permites añadir, de hecho esto hemos tenido el debate en el seno de alguna manera el diseño de la siguiente fase de las calls del Quantum Flagship, de si realmente existe una tecnología que esté suficientemente madura o no, o si había que poner la inversión pública en una tecnología concreta o todavía seguir financiando a todas. Estamos en el segundo escenario porque todavía no hay, efectivamente el mercado no ha llegado a decantarse por una concreta, porque efectivamente distintos problemas se pueden resolver con distintas tecnologías y ahora mismo todavía estamos en esta fase en la que se mantiene la inversión en todas. Bueno, entonces... ¿Es posible hacer un comentario? Sí, sí, por supuesto, claro. Tú entras, Carlos. Por supuesto, que me parece muy interesante porque yo, que no soy físico, soy ingeniero, soy muy pragmático, aparte que también me gusta la visión de largo plazo, y yo creo que la computación cuántica está impactando ya por varias razones. Una, en este entrenamiento que está realizándose, en ese traspaso de conocimiento entre ciencia básica aplicada y equipos industriales y de corporaciones, ya hay gente no solo de desarrollo, sino gente tradicional de negocio que está entendiendo el impacto que va a hacer la computación cuántica en negocios y está ayudando a generar ese quantum mindset. Eso por un lado. Luego también habéis comentado los ordenadores cuánticos de propósito específico, que es como nuestro ordenador, la GPU, que no solo sirve para optimizar, y sé que también hay mucha controversia en el ecosistema físico si los ordenadores adiabáticos son cuánticos o no, pero para algunos casos concretos se empiezan a permitir ventajas
pequeñitas, pero por ejemplo en finanzas o logística, esas mejoras de 0, algo por ciento son muy relevantes cuando tienes muchos kilómetros o muchos millones relacionados. Y el tercer área que me parece fascinante a corto plazo es los algoritmos inspirados en cuántica, Quantum Inspired, que también empiezan a generar sobre sistemas tradicionales de computación, como están también dando esa promesa que a corto plazo, y corto plazo es pues este año, el que viene, ya pueden generar esas pequeñas ventajas que en volumen tienen gran impacto. Y hemos hablado de que es un futuro que está lejos, pero casi al alcance de la mano y a lo mejor para problemas un poco más específicos, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué puede hacer que la tecnología cuántica no se desarrolle para conseguir que todas estas promesas se materialicen? Bueno, a ver, el marco regulatorio globalmente hablando, con todas sus patas distintas, sin duda afecta al desarrollo. Siempre podemos hablar de inversión pública, que esto antes comentaba, esto es una variable continua. Siempre puedes invertir más, siempre todo el mundo va a decir, por favor, más inversión. Ok, fine, pero el dinero público al final hay que administrarlo de una manera lógica, si es que esta palabra puede tener sentido cuando estamos administrando algo. Pero en todo caso, por ejemplo, es una tecnología que ahora mismo ya se considera soberana. Ello implica que hay una restricción en la colaboración, hay un control de la exportación. Entonces, dentro de la Unión Europea, por supuesto que estamos en un mercado común, pero ya la colaboración con Suiza, con Reino Unido, con Estados Unidos, no hablo con China ni con Rusia, ¿de acuerdo? Pues que directamente con China y con Rusia no existe. Pero, por ejemplo, el caso que hablábamos antes, en el caso de los ordenadores de superconductores, hay un amplificador paramétrico que se coloca cerca del chip, corríjame si me equivoco, que se hace en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y entonces ahora mismo ese amplificador tiene un control de exportación y hace que en Europa, en esta tecnología, vayamos un poco por detrás, precisamente porque no podemos disponer de estos amplificadores necesarios para desarrollarlos adecuadamente. Pero esto es solo uno de tantos otros ejemplos. Esto luego tiene otras derivadas adicionales. Ha ocurrido precisamente con Reino Unido y con Suiza, que el hecho de que no se esté colaborando en tecnologías soberanas ha creado que se haya roto la colaboración en otros campos de ciencia que no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? En temas de biología o en temas incluso de sociología. Estoy hablando de investigación en esos campos que también se ha roto y ha creado determinadas fricciones. También un marco regulatorio más adecuado para que en estas nuevas tecnologías digitales, que al fin y al cabo pues muchas son digitales, para evitar la deslocalización, pues obviamente es algo muy necesario. Podría estar hablando de ello, pero por supuesto... Bueno, como puede ver el público, desde luego el tema de la geopolítica es muy importante, ¿no? Como es una tecnología muy innovadora, pero en donde es necesario, por un lado, la colaboración, pero por otra parte se perciben, y el ejemplo que hemos puesto de la criptografía permite intuir que también hay temas de seguridad asociados con el desarrollo de las tecnologías cuánticas, y entonces se están generando bloques, ¿no?, que pueden dificultar el desarrollo, ¿no?, de la tecnología. Pero, Carlos, tú que eres un emprendedor, ¿qué otros riesgos ves más allá de la geopolítica, en el día a día más del emprendedor que se está jugando su futuro ahí? A medio plazo, pensando en negocio, hay un gran riesgo en el cifrado de los datos. Como dicen los expertos, estamos lejos que el algoritmo de SOR, de factorización de números primos, pueda romper los sistemas de comunicación asimétrico actuales, pero hay un riesgo que es que la gente robe datos para descifrarlos y desencriptarlos después. Entonces eso está generando un riesgo a organizaciones tradicionales, que también abre bastante oportunidad a las empresas que están posicionando en esta criptografía postcuántica. Entonces ese es uno de los riesgos. Para mí uno de los riesgos también es cómo las tecnologías cuánticas
y para mí es un riesgo, tienen la obligación de también generar impacto en países en desarrollo, que ahora estamos viendo como un proyecto Manhattan del siglo pasado, y tenemos esa competencia entre China, Europa, Canadá, Estados Unidos, pero también tenemos que permitir ese impacto. Riesgos para mí, que Enrique decía que la financiación siempre puede haber más. Pues para tener un ecosistema, en concreto en España y en Europa, potente, uno de los riesgos que tenemos para quitarlo es que no haya una financiación adecuada en todos los niveles, desde investigación básica aplicada, pero también los sistemas de algoritmia, control, despliegue e integración, ¿no? Entonces, para mí el principal riesgo es que no tengamos un foco, tanto como país y como región europea, para poner de manera audaz la inversión adecuada en cada parte para poder ser líderes y soberanos. Muy bien. Quiero abordar, porque tenemos poquito tiempo, quiero abordar un tema que me ha llamado mucho la atención esta mañana cuando venía a Barcelona. Y es que, según un informe de McKinsey, el Quantum Technology Monitor, que recomiendo mucho que su lectura, la Unión Europea tiene la mayor concentración de talento en tecnologías cuánticas. Sin embargo, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido tienen el mayor número de empresas, y luego, cogiendo otras figuras, la inversión privada se está concentrando más en empresas de esos países. Y no solo eso, sino que además Estados Unidos tiene menor inversión pública, por ejemplo, que Europa. Y sin embargo parece que el desarrollo está yendo por ahí. ¿Qué os inspira todo esto? A ver, el talento. Sí, la verdad es que no es mi punto en el que soy más experta el saber cuál es la solución, pero claramente esto no solo lo dicen las estadísticas, sino que lo dice la realidad. Es algo que experimento en mi entorno. Quienes estamos ahora acabando un doctorado, acabando un postdoc en el mundo académico, muchos de mis compañeros están ahora yendo a trabajar a empresas porque ofrecen realizar investigación muy interesante desde un punto de vista muy fundamental en unas condiciones muy buenas. Muchos están yendo a empresas en estos países que mencionas porque es donde están. O sea que claramente es algo que veo que hace que salga talento de Europa. No sé cuál es la solución, pero es algo que sería muy atractivo tener grandes gigantes tecnológicos o grandes empresas invirtiendo en computación cuántica en Europa para retener este talento. O sea, tú has empezado formándote en Santiago de Compostela, has completado tu formación universitaria en Barcelona, te has ido a hacer tu doctorado a los Países Bajos y lo que ves en tus compañeros es que se están yendo a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues un panorama para ser juzgado. ¿Qué punto de vista tenéis vosotros? Jaime, perdonad, esa visión que me parece súper interesante que has comentado. Hay diferentes análisis porque también ha pasado Machine Learning, pasa en seguridad, en Europa tenemos los papers, incluso patentes, y luego se van a otras regiones, sobre todo Estados Unidos. Pero yo aumentaría que no solo diría que tenemos que tener gigantes digitales, que estoy de acuerdo, sino tenemos que tener la capacidad para que corporaciones y grupos industriales tengan la capacidad de trabajar con pequeñas startups que en muchos casos vienen de centro de investigación. Ese gap para mí es uno de los a trabajar tanto del lado de emprendedores, saber cómo comunicarse con una corporación, y desde el lado de la corporación saber cómo trabajar con científicos y emprendedores que están saliendo de estos centros sin un mecanismo tan estricto y burocrático como trabajar solo con grandes empresas tecnológicas. Sí, precisamente hablando de esto, ¿no? De cuál es la relación entre grandes empresas multinacionales, startups y centros de investigación. Tradicionalmente en Europa y en España, yo creo que mucho más, la colaboración público-privada quizá no ha sido tan fluida como en países como Estados Unidos o Canadá, ¿no? o incluso el Reino Unido, ¿no? Entonces, eso realmente, como investigador, ¿no? Lo que encuentras es que tú acabas tu doctorado y entonces, de entrada te podrían salir dos variantes, ¿no? La de seguir en la academia o la de irte a una empresa. Lo bueno ahora que en cuántica te puedes ir a una empresa y te ofrecen hacer investigación básica, por tanto, si tu parte, digamos, más científica sigue estando muy contenta, ¿no? Pero si quieres estar en la academia, pues es complicado, porque el proceso de quedarte y de estabilización es muy difícil, ¿no? Es muy burocrático y bueno, y tienes una competencia feroz, obviamente, porque hay gente muy, muy buena y hay poco dinero, digamos, invertido, no a corto plazo, sino a largo plazo, ¿no? Y en eso la retención del talento es lo que hablábamos también del problema de los postdocs.
postdocs, ¿no?, que están desapareciendo porque, claro, vienen las grandes empresas, te ofrecen 3 veces el sueldo que un sitio académico y es muy difícil convencer a alguien de que tiene que seguir en academia, pero al mismo tiempo es fundamental que la gente se quede en academia porque toda la investigación básica, gracias a la cual tenemos el nivel tecnológico de ahora, viene de allí precisamente, de que han habido académicos que toda la vida han estado insistiendo de que esto era importante y ahora por fin empiezan a recoger sus frutos y es importante que eso se mantenga en el tiempo. Pero claro, también lo bueno que decía Carlos, de que ahora están saliendo muchas startups, que es como un poco permitir a los académicos poner su pie también en el mundo empresarial. Sí que es cierto que, claro, puede haber unas barreras muy fuertes para entrar, digamos, a competir con grandes multinacionales. Y aquí es donde yo pienso que proyectos como nuestro, como el de Quantum Spain o los del Quantum Flagship, muchos de ellos también, pueden ayudar, digamos, a estas startups, ¿no? Porque, no tienes esta barrera, digamos, de entrada de tener que pagar, por ejemplo, por un servicio de computación cuántica, si lo que quieres de entrada es simplemente ver si esto va a darte un valor, sino que simplemente te ayudamos, te acompañamos en el proceso, te damos esa infraestructura para que tú empieces a valorar si vale la pena, igual que tu startup o tu empresa, se dedique a ello ya a pleno rendimiento, ¿no? Yo creo que esto es importante, la creación de infraestructuras que ayuden, digamos, a catapultar, ¿no?, todas estas pequeñas startups y que se puedan desarrollar de pleno, ¿no? Muy bien, pues nos queda un minuto, brevísimamente. ¿Qué recomendación haríais a nuestro público, empresas particulares, si se quieren introducir en el mundo de la computación cuántica? Rapidísimamente. Bueno, quizá lo primero hablar con cualquiera de nosotros, pero la verdad es que hay muchos recursos online de cursos sobre los fundamentos de la computación cuántica que son muy accesibles para cualquiera. Y yo recomendaría uno de estos y luego simplemente ir partiendo a partir de ahí. Carlos. Yo recomendaría que tenemos la capacidad en España de ser líderes en muchos campos de la computación cuántica y hablar con algún centro de investigación, con Quantum Spain para empezar y con varias de las startups o compañías españolas que están trabajando en cuántica. Alba. Sí, efectivamente. Por un lado, no creer todo lo que se lee, pero al mismo tiempo leer mucho porque hay mucha información disponible y sobre todo entrar en contacto con todas aquellas personas que trabajamos activamente en este campo porque somos los primeros interesados en apoyaros y en que utilicéis esta tecnología. Enrique. Y efectivamente, en la misma línea, tratar de ver si realmente vuestro modelo de negocio en vuestras empresas realmente van a poder beneficiarse de las tecnologías cuánticas a corto plazo o a medio plazo incluso, porque bueno, obviamente se habla de que hay un hype por ahí, sin duda, pero sin duda hay otras cosas que no son un hype y entonces saber diferenciar qué es de qué no es y qué beneficios podrán tener vuestras empresas, sociedades, pues es algo que hablando con nosotros, leyendo y demás, por supuesto se puede llegar a saber. Yo me quedo con estos últimos mensajes, con el pensamiento crítico, sobre todo el pensamiento crítico nace de comprender, de aprender, de entender. Entonces os invito a todos a que os acerquéis a la computación cuántica para comprenderla y que seáis capaces de adoptarla con seguridad y sin miedos. Muchas gracias. Muchas gracias a los 5. Es un gusto tener este tipo de sesiones porque como estáis todos, iba a decir en el ajo, como estáis puestos en estas sesiones podéis dar estos últimos consejos para la gente que esté interesada, obviamente, en vuestro ámbito. Muchísimas gracias, Jaime, Marta, Alba, Enrique y Carlos. No me dejo a ninguno. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Bueno, pues vamos a hacer 10 minutitos. Un aplauso, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a las 5 en punto para hablar de la nube, del cloud híbrido. Hasta ahora. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BeNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.